Buenas noches a todas las familias que se han conectado a este webinar sobre homeschooling en la primera infancia. Bienvenidos a todos los que se han podido conectar en esta noche, en esta oportunidad. Ustedes hemos estado anunciando a través de las redes también en el grupo del Círculo de Padres sobre esta presentación especial, ¿no? Vamos a llamarlo como un webinar porque es una capacitación para las familias que van a hacer homeschooling en la primera infancia y toda la importancia que los padres que quizás al no ser maestros en este nivel, pues necesitamos esa orientación, esa guianza, esas directrices específicas para poder atender a nuestros hijos desde la primera infancia. Justo el día de hoy nos está acompañando Carmencita, ella es muy querida, por mí la conozco por tantos años también, ella es madre homeschooler y especialista justamente en toda esta etapa de la crianza de los hijos en primera infancia. Entonces ella ya ha venido haciendo algunos talleres y nos va a compartir también parte de la dinámica que ella trabaja con las familias de su grupo y nos va a explicar, ¿no? Claramente desde su experiencia cómo es ese trabajo que tenemos que llevar como padres que educamos en casa a nuestros niños en estas edades. Así que sin más dilación voy a darte el lugar, Carmen, y aquí quedan todas las familias para poder escucharte. Quizás van surgiendo también algunas dudas, interrogantes, pueden dejarlas a través del chat y si desean tomar la palabra al final de la exposición de Carmen, también se les dará unos segunditos para que ustedes puedan hacer alguna, no sé, recibir algún consejo, tengan alguna duda, para que ella, pues con la experiencia también pueda ayudarnos a resolverla. Entonces, quedamos contigo, Carmen. Es un gusto para mí tenerte el día de hoy en Bitácora de Mamá Homeschool. Buenas noches, Elenita. Gracias una vez más. Qué alegría encontrarnos, vernos con la comunidad. Buenas noches a cada una de las mamitas, a las familias que se han conectado. Vamos a apagar nuestros micros. Me avisan si se escucha bien y si logran compartir. El detalle con el Meet es que yo voy a poder compartir, más no los voy a poder ver a ustedes. Ustedes sí me van a ver a mí, más yo no los voy a poder ver. Entonces, cualquier detalle de que no se me escuche o deje de compartir la pantalla, tengan la libertad de escribirlo. Elenita me va a estar ayudando con el tema del chat y yo voy a estar. La exposición es bastante corta, concisa, dinámica y espero que pueda ser de mucho apoyo y ayuda para ustedes. Mi nombre es Carmen Imán y aquí vamos a compartir la pantalla. Me confirman si se logra ver. Sí. Listo. Muy bien, como dijo Elenita, gracias. Mi nombre es Carmen Imán, soy mamá de 2 pequeños, soy mamá homeschooler de hace más de 7 años. Tengo a una pequeña en etapa escolar y tengo a un pequeño en etapa preescolar. Este mundo del homeschool comienza desde hace muchísimo antes de yo querer ser mamá. Les voy a contar durante vayamos desarrollando el tema de cómo nace esta idea, cómo nace en mi corazón y yo sé que de alguna manera va a coincidir con mucho del anhelo de ustedes. Cuando hablamos de homeschool en la primera infancia, necesitamos conocer 2 conceptos. Necesitamos saber qué es homeschool, que es todo un tema, es toda una conferencia, es toda una charla y Elenita lo da muy bien. Yo he estado presente cuando ella habla de qué significa ser homeschool en cualquier nivel de tu casa. Y también necesitamos definir qué es la primera infancia. Entonces, vamos a empezar por allí. Hay una frase que me gusta mucho, que es la educación de un niño comienza 20 años antes de su nacimiento, con la educación de sus padres. Saber que lo que estamos haciendo ahora con nuestros pequeños va a ser de trascendencia aún a la siguiente generación. Eso es una motivación muy grande, saber que lo que vamos a pasar, a lo que vamos a realizar ahora, no va a pasar por alto ni va a ser en vano cualquier trabajo que hagamos. Vamos a conocer 2 conceptos como le mencionaba al inicio. ¿Qué es homeschooling y qué es primera infancia? Vamos a empezar con homeschooling rapidito. Como les digo, hablar de homeschooling es toda una conferencia de 1 a 2 horas porque abarca cómo lo hago, dónde lo empiezo, quién me respalda, qué tengo que hacer, desescolarización. Hay muchos términos que podríamos hablar, pero vamos a resumirlo y vamos a empezarlo de una manera más sencilla.
¿Qué no es el homeschooling? Para tener en claro qué voy a hacer en mi casa ahora. El homeschooling no es un sistema. ¿Qué es un sistema? Es algo que se repite constantemente, es un proceso dado que se tiene que hacer así, el 1, 2, 3, 4, no importa dónde estés, en la edad que tienes, de qué tipo de familia eres, pero debes de cumplir este sistema. Hay pasos a seguir de sí o sí. Eso está más para el tema escolarizado. Los colegios son sistemas educativos, son sistemas donde se repite, hay una carpeta, hay una pizarra, hay un docente, hay un esquema curricular, hay una libreta, hay patrones que se tienen que repetir. Tampoco es un método el homeschooling. Puedo usar métodos dentro de mi enseñanza en casa, pero el homeschooling no es un método. Precisamente porque cada familia es diferente, no podemos hablar de sistema ni de método. Cada familia se va a adaptar y va a encontrar lo que mejor le funcione. Tampoco hablar de homeschooling no es una educación a distancia o remota. No es que alguien me dicta la clase a distancia a través de una pantalla o tengo que estar constantemente recibiendo clases de un docente externo. Tampoco eso es homeschooling. No es replicar lo que está en el colegio. Cuando yo llevo el colegio a mi casa y pongo mi carpeta, mi pizarra y algo, eso de alguna manera puede ser una modalidad y para una parte del día que te puede funcionar, pero no es que tengo que replicar tal cual el colegio en casa. Tampoco homeschooling es delegar el mayor porcentaje de educación a terceros. Pueden ayudarte con talleres, con cosas que tú no manejas como padre de familia, pero si ya el mayor porcentaje queda en manos de terceros, entonces es muy probable que ya la educación de tus niños esté quedando en manos de terceros. Una vez que tenemos un panorama así bien rapidito y general de lo que no es homeschool, lo vamos a trasladar a la primera infancia. Si no es un sistema, no es un método, ¿cómo hago entonces con la primera infancia? Ahora vamos a definir qué es la primera infancia. La primera infancia es aquella etapa del ser humano que se refiere a los primeros años de vida, de 0 a 8 años aproximadamente. En algunos países lo consideran hasta los 5, en otros hasta los 6, en otros hasta los 7. Va de la mano de la etapa escolar que inician en ciertos países. Entonces, un aproximado y una buena etapa, un buen desarrollo de primera infancia, podemos hablar hasta los 8 años porque va de la mano del desarrollo físico cerebral del niño. Entonces, estos primeros años de vida de todo ser humano, todos los que nos estamos aquí presentes hemos pasado, es vital, es decisivo y por eso vamos a tener una particularidad para considerar el homeschool en casa. ¿Qué pasa en esta etapa? En esta etapa de la primera infancia se define el 70% de la personalidad del ser humano. Mucho de lo que somos nosotros, de las reacciones que solemos tener, de la forma como solucionamos conflictos, de cuánto toleramos algo, de cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos va con nuestras amistades, cómo suelo, si procrastino, no procrastino, si voy con el orden, el desorden, los valores que tengo instaurado en mí, se han definido en la primera infancia. Todo, cuando nosotros entendemos la primera infancia, vamos a tener la capacidad de entender aún a los adultos que nos rodean y vamos a entender, uy, ¿qué habrá pasado con esta persona que ha ocasionado estas ciertas actitudes o reacciones que a veces no somos conscientes porque no recordamos muchas veces lo que nos puede pasar en la primera infancia? Estas experiencias, todas estas primeras experiencias, porque son recién nacidos hasta los 8 años, muchas veces están experimentando por primera vez muchas circunstancias. Y esas primeras experiencias son las bases para su desarrollo neuronal, son las bases para el desarrollo de su cerebro, qué tantas conexiones, pocas o muchas, va a tener ese pequeño y qué tanto tú se le vas a brindar para que él se desarrolle de una manera saludable. En esta etapa de la primera infancia, también vas a determinar las capacidades de tu pequeño, qué tan débil o fortalezas pueda tener dentro de su aprendizaje, su salud y aún en su conducta. Cuando hablamos de estos términos, hablamos porque va a depender de una buena alimentación para que el niño sea saludable, va a depender qué tan adecuado puede estar tú una estimulación respetando su edad para que pueda tener un aprendizaje saludable. ¿Cómo va el desarrollo de su conducta? ¿Cómo hemos respetado el desarrollo de estos primeros años de vida?
Entonces, hasta aquí podemos ver que la primera infancia no es una etapa tan sencilla que podemos pasar, o a veces hay frases que acompañan a los adultos, o es muy común en la sociedad, en todo el círculo de mamás. Trabajo con personas homeschoolers y trabajo también con familias escolarizadas. Y uno de los conceptos que nosotros constantemente nos cruzamos es que el bebé no se da cuenta, o es la etapa que más abandono sufre. No voy a aprovechar en trabajar porque está pequeño y cuando ya esté grande me voy a dedicar a él. O es bebé, no se da cuenta. Es una etapa que en buen porcentaje en la sociedad está en abandono por desconocimiento, por necesidad y por diversas razones. Entonces, teniendo en claro el concepto de lo que no es educar en casa, no es traer el colegio a la casa, y ahorita lo vamos a ver entonces qué es hacer homeschooling, estamos hablando de un ambiente. Y cuando hablamos de qué es la primera infancia, estamos hablando de un diseño de un niño. Vamos a especificarlo un poquito más. Cuando hablamos de diseño, estamos hablando que es vital, ya que es tan importante y tan básico el poder respetar esta etapa vital del ser humano. Es necesario que vaya de la mano con tus conocimientos de cómo es entonces el ser humano en esta etapa. Qué debo hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué tan importante es? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? Entonces estamos hablando de un diseño. Y cuando hablamos de un diseño, estamos hablando de conocer las etapas del niño. Es necesario que para que tú puedas educar en tu casa, estemos preparados. ¿Qué toca en esta área motriz? ¿Qué toca en el área del lenguaje? ¿Cómo le puedo transmitir conocimientos? ¿Cómo voy a hacer para que mi niño se desarrolle de una manera emocional saludable? ¿Qué etapas tengo que considerar entonces para que se desarrolle de una manera adecuada? Cuando hablamos de primera infancia, hablamos que debemos considerar la etapa física sensorial, actualmente llamada sensorio motriz. Antes estaba muy desligada, se llamaba área sensorial o área motriz. Ahora va de la mano, es la etapa sensorio motriz, es decir, que desde que mi niño nace hasta que mi niño tiene 7 años, yo tengo que conocer que hay un desarrollo ordenado y adecuado para yo respetarlo. La mano se desarrolla hasta los 7 años, los huesos de la mano. Por lo tanto, neurociencia ha comprobado de que no se debería dar un lápiz a los niños antes de esa edad, que antes de esa edad los niños tienen que estar en otra etapa de movimiento, de juegos totales, poder amasar, aplastar, exprimir, cortar, ¿no? Antes de agarrar un lápiz. Conocer esos detalles te ayuda a que tú puedas brindar un ambiente saludable a tu pequeño. Cuando desconocemos y solamente nos dejamos llevar por lo que dice un sistema educativo o por la competencia de que yo quiero que mis niños aprendan el idioma, aprendan a leer, que aprendan a escribir, que ya tiene que ser, no es que a los 4 años ya están escribiendo en los colegios. Entonces, no respeto estos hitos saludables de su desarrollo, podemos tener consecuencias que a la larga pueden terminar en problemas de aprendizaje o en terapias o un mal uso de las manos y todo ello. Entonces, conocer a detalle el desarrollo motriz de tu pequeño en cada etapa, ¿no? Que tiene que gatear, tiene que ver. Entonces, cuando tú lo respetas, por añadidura, de manera automática, el aprendizaje viene. El aprendizaje viene a través del movimiento, a través de la exploración, a través del encontré algo en el piso y qué cosa es, y que tú estés presente para que lo ayudes, es vital en esta primera infancia. Otra área que no podemos pasar por alto es el área del lenguaje. El área del lenguaje hace referencia al área a comunicación. No se refiere solo a hablar, no se refiere solo a aprender un segundo idioma. Se refiere a tener la capacidad de enseñar al niño a comunicarse y poder relacionarse a futuro con los demás, a tener una sana convivencia en la sociedad. Y esto no se enseña
cuando tiene que ir a la fiesta infantil, no se enseña cuando es el cumpleaños nada más de alguien, o vamos al parque, o anda a tu taller. No, esto se enseña desde casa. Aquí se rompe un poco el mito de que los homeschoolers no socializamos, porque el proceso de socialización, y está comprobado también por la neurociencia, de que, y psicólogos más preciosos, que el tema de la socialización comienza en casa. La seguridad que tú le puedes brindar a un niño comienza en el hogar. Cuando un niño se siente seguro, ¿cuándo se siente seguro? Cuando uno, pues motrizmente se puede desenvolver, puede desarrollarse de acuerdo a su etapa. Cuando se siente seguro, cuando puede comunicar, cuando puede expresarse, ¿no? Cuando socioemocionalmente se encuentra bien. Estos detalles hacen que un niño pueda confrontar la masa. Yo empiezo la seguridad de mi casa, es como que me armo, me pongo una armadura y enfrento el mundo. No es viceversa, no es de que te mando al grupo, te mando a la masa o el concepto. Tiene que ir al nido para que ese niño se desarrolle. Obviamente, si es que en casa no le brindamos estas oportunidades o estas herramientas, pues lo más probable sea que el nido sea saludable porque tú no lo estás brindando en el hogar. Pero la verdad es que en el hogar tenemos mucho más oportunidades de convivir con nuestro niño y poder brindarle mucho mejor estas herramientas sociales. Cuando un niño las puede desarrollar de una manera adecuada, puede enfrentar la masa, lo veas armado. Eso tiene que ver mucho. ¿Y cómo lo haces? Desde que un niño se despierta hasta que un niño duerme, un niño se está comunicando. Desde que nace, el niño está mirando, está observando, y cuando llora, ¿no? Cuando ya comienzan a hablar, y cuando ya comienzan a hablar, no hay quien los pare. Desde que se despiertan hasta que duermen, ellos están habla, y es una gran oportunidad, porque allí también va a haber aprendizaje, porque cuando ya comienzan a hablar y están en la etapa de la curiosidad y en la etapa del por qué, en la etapa de que todo quieren saber. No hay currícula que abarque el aprendizaje de ese niño. Cualquier currícula que te dé cualquier colegio, currícula académica, queda chiquito para lo que ese niño quiere saber y necesita saber. Bajo ese parámetro, tú partes de la necesidad de él y puedes estar presente al hacer homeschool para poder satisfacer toda su necesidad de aprendizaje. Su cerebro pide aprendizaje. Ellos comienzan a comunicar, cosa que ven, quieren saber. Y tú puedes enseñar, sin que le digas el nombre de química, tú puedes enseñar hasta química en esta etapa. La etapa socioafectiva no puede quedar desligada en la primera infancia. Si bien es cierto, es la base de todo ser humano para que podamos estar bien, en esta etapa se forman patrones que establecen las columnas que van a sostener al adulto. Es necesario que no pasemos por alto la necesidad emocional. Hacer escuela en casa significa que tienes más oportunidad para poder atender estas necesidades de la primera infancia. Porque si él está aprendiendo a servir algo y se le derramó el yogur o se le derramó el agua, yo tengo la oportunidad de ayudarle a solucionar. Mira, hay que tener cuidado, vamos a secarlo. Tampoco es que empleamos la frase "no pasó nada", porque sí pasó algo, pero pasó algo que se puede solucionar y tú estás como adulto acompañando para que él lo pueda. ¿Hay aprendizaje allí? Por supuesto que hay aprendizaje. Estás enseñando resolución de conflictos, estás enseñando que yo puedo cometer errores y puedo encontrar una solución. Caso contrario de la balanza, sucede que a veces por el desconocimiento que solemos tener se cae algo y a veces reciben un enojo o una emoción negativa de parte del adulto que lo está acompañando. Eso está formando un futuro adulto, lo está formando. Entonces nosotros como padres tenemos un papel súper importante en la primera infancia y más aún si hemos decidido hacer homeschool porque cada minuto cuenta.
Cada minuto cuenta. Si se está vistiendo, se está poniendo la pijama y de pronto no van al ritmo, tenemos que respetar, es parte de conocer su desarrollo, de que no van al ritmo de un adulto, van a otro ritmo y en ese camino de hacer las cosas, en ese camino de aprendizaje, en ese camino de acompañamiento, porque no están en una etapa de recibir que se les delegue responsabilidad al 100%, ellos están en una etapa donde el juego es su prioridad. Pasa muchas veces, mis niños en la noche se van a poner su pijama, ya tienen 5 y 7 años, ya hacen muchas cosas con mucha autonomía, pero siempre se demoran y tenemos que estar acompañándolos. Más allá de decirles ya, ¿cómo vas? Ya se cambiaron, ¿qué están esperando? Es ir, pasa algo, necesitas ayuda y siempre vas a encontrar, al menos con el menor de 5 años, siempre tiene una historia que contar. Hay momentos que lo encuentro con la pijama y el pantalón en la cabeza y en vez de molestarnos o algo, le digo, ¿qué estás haciendo? Soy un conejo, ¿no? No, y por otro rato es una serpiente y después es un mono. Él está jugando y tiene un propósito en cada cosa que hace. Antes de nosotros considerar que hay un tema de conducta que corregir en un niño en primera infancia, tenemos que analizar y retroceder qué está ocasionando esta conducta. Muchas de las conductas que nosotros observamos en primera infancia, por ejemplo, me tiró el objeto, me tiró la comida, como yo, ¿no? O sea, utilizó la pijama en la cabeza o le mandé a guardar y me lo dejó tirado o todo esto lo dejó acá. En primera infancia, todas esas conductas son como las hojas de un árbol. Es lo que tú ves, pero en realidad hay un tallo y te lleva a una raíz que es otra situación la que está ocasionando. Entonces, para nosotros no juzgar la conducta y solo corregir la conducta, porque hay maneras de corregir conductas inmediatamente. Y muchas mamás sabemos que incluso hasta con una mirada tú puedes corregir y cambiar la conducta de un niño, de acuerdo a cómo tú te comunicas con un niño. Pero cambias conducta, no cambias la verdadera motivación que está originando la conducta. Entonces, tú como mamá homeschooler en casa, en la primera infancia, conociendo cada etapa del niño, tienes la oportunidad de atender emociones inmediatas. ¿A qué me refiero con emociones inmediatas? Es muy diferente que algo le pase a tu niño en la mañana y alguien te lo cuente en la tarde y tú hables con el niño en la tarde. Es muy diferente a que tú estés presente cuando pasa la situación y atiendas la emoción de manera inmediata. ¿Estás haciendo homeschool? Sí, estás educando, estás presente y estás ya sea que se cayó algo, ya sea que no guardó, ya sea que se demoró, ya sea que no le gustó la comida, o ya, tú tienes la oportunidad de escuchar por qué y tú vieras el nivel de comunicación y vas a ver grandes frutos en la adolescencia cuando tú tomas en cuenta estos puntos en la primera infancia. Vas a ver que la adolescencia de por sí es complicada, pero si tú entablas una relación con tu pequeño desde esta etapa, tienes la oportunidad y disminuir los riesgos de tener temas de comunicación en esta etapa. Lo he observado, he atendido niños que ahorita están en la universidad. Es muy gracioso cuando a veces me encuentro con sus mamás, le dicen, ¿te acuerdas de mí, Carmen? Y es obvio que no se van a acordar de mí porque yo los he atendido cuando tenían 1 año o 2 años. Quienes se acuerdan son las mamás, porque hemos hecho un acompañamiento cuando hacíamos el tema de todo lo que era acompañamiento temprano. Entonces, son pequeños que ahorita están en la universidad. Wow, ya ha pasado bastante tiempo. A lo que voy es que hay fruto de todo lo que tú hagas en la primera infancia. Quieras o no quieras hacer algo, siempre estás estimulando y enseñando y educando y siendo de influencia a tu pequeño en esta etapa. Vamos al área cognitiva. Este es el área más demandada, este es el área que más les preocupa a los padres y este es el área por el cual más me buscan. Y nos buscan. Creo que Elenita también es testigo que cada vez que tenemos a una familia es el área que más preocupa. ¿Por qué? Este es el área el cual se encargan los colegios.
cuando nosotros tenemos a un niño escolarizado y nosotras hemos sido escolarizadas también, el área que han atendido en el colegio y la responsabilidad principal que tienen las instituciones educativas es poder desarrollar esta área. Todas las demás son áreas que se tienen que desarrollar en casa. O sea, la comunicación con tu hijo, tú ves cómo la desarrollas. Si tienen algún tema motriz, ustedes vean cómo lo van a hacer. Y el área socioemocional, son raros los maestros que pueden entrar a tallarlo o que les alcance el tiempo, obtengan los recursos para poder entrar a tallar porque los ven unas cuantas horas y no los demás. Entonces, el área responsable que más abarca el área cognitiva está ligada al colegio. Y a veces nosotros pensamos que hacer homeschool es solamente encargarnos de esta área. Por eso la pongo al final, porque como homeschoolers, nosotros es una área que cae por su propio peso. Sí, es cierto que en nuestro país, cuando llega a los 6 años, tenemos que buscar a alguien que nos ayude y nos respalde para que todo sea de manera ordenada y de manera legal. Y gracias a Dios tenemos oportunidades, tenemos instituciones amigables, ahora hay mucho más oportunidades después de la pandemia que nos pueden cubrir esta área, pero no es la única. Hacer homeschool en la primera infancia no es encargarnos solamente del área cognitiva, no es ver, nos toca aprender los colores, o hoy día nos toca la clase tal. Sí, puedes tener un panorama, sí, pero no es lo único. Cuando tú estás haciendo ejercicios con tu niño o estás permitiéndole que haga, él está explorando el mundo y ahí tú puedes enseñar los colores, puedes empezar a enseñar cantidades. Cuando tú te comunicas con tu niño, ahora comunicarse no empieza solo cuando el niño empieza a hablar, la comunicación empieza desde que el niño es concebido, empieza la comunicación. Si quieres hacerlo más concreto, vamos a tomarlo desde el nacimiento. Aquellas miradas que cruzas con el bebé, a veces pensamos, justo he comenzado un curso de mamás hace 2 semanas y una de ellas tiene una pequeña de meses y había un cuestionario de que le costó mucho responder, ¿no? Y me dijo, no, es que mi bebé es pequeña y yo no puedo responder el cuestionario. Le dije, no, está bien, tranquila, cuando lleguemos a las preguntas te vas a dar cuenta que sí puedes responderlo. Y nos llegamos a dar cuenta de que los bebés sí entienden, los bebés tú puedes hablarles, tú puedes comunicarte, tú puedes enseñarles reglas desde bebé, tú puedes enseñarle a esperar, tú puedes enseñarle que esto aquí en esta casa es así, esto no se hace, tú puedes enseñarles de bebés a que los enchufes no se agarran, ¿no? Lo más práctico es tapar unos enchufes, que es la manera clásica que se ha venido desarrollando, pero la verdad es que vas a encontrar enchufes aquí en Japón, en la China y en todo lugar, y en todo lugar no te van a tapar los enchufes y va a haber un momento en que tú tal vez por un segundo no estés con tu niño. Entonces, ¿qué es conveniente? Es enseñar lo correcto para que independientemente de dónde estén, ellos lo hagan. Eso se llama integridad, que no solamente cuando esté mamá puedo hacer lo correcto, pero sí estoy en una etapa de acompañamiento. La primera infancia es una etapa donde yo voy a enseñar y acompañar. Enseñar y acompañar. ¿Qué quiere decir enseñar y acompañar? Yo enseño cómo se hace y acompaño para que lo haga. Lo logrará. Cuando nosotros hablamos del orden, la etapa de los 2 años es el hito, según Montessori, es el hito y la etapa del orden, es el periodo sensible donde tú puedes aprovechar al 100% a enseñarle el orden al niño. ¿Qué quiere decir? ¿Que no le enseño orden desde que es bebé? No, sí le puedo enseñar, pero tal vez lo llegue a instaurar cuando tenga 2 años y lo tenga que seguir reforzando por el resto de su vida, pero es un periodo que yo puedo aprovechar. Si no lo aproveché antes y voy a empezar desde los 2 años, bingo, estoy a tiempo. Si me pasó el periodo sensible y yo quiero enseñar orden, va a demandar más esfuerzo, pero se puede hacer porque esa es la ventaja de la primera infancia. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer que mi niño aprenda y vaya al nivel académico de lo que puede demandar cualquier otro niño que va a un colegio? Como les digo, con todas las áreas anteriores mencionadas desarrolladas de una manera saludable, el área cognitiva cae por su propio peso. ¿Por qué? Porque la sociedad, el mundo, el ambiente, la calle, la ciudad, tu casa misma, está llena de recursos que el niño de la primera infancia se lo puede comer al revés y al derecho. Me explico. Si yo estoy en la cocina,
Yo puedo cocinar con mi niño y puedo ir hablando de texturas, puedo hablar de colores. Si mi niño está más grande, puedo enseñarle a usar una balanza, puedo enseñarle recetas cortas según la edad y voy aumentando. Y estoy hablando de secuencias matemáticas. Entonces, el mundo cognitivo, el mundo académico, el mundo curricular, que de alguna manera es tan importante para cuando hablamos de homeschool y cuando tenemos mucho el chip de colegio, cae por su propio peso y no hay currícula que valga cuando tú aprovechas al máximo el 100%. Estamos hablando de la primera infancia, de todo lo que es las bases, cantidades numéricas, que sepan los colores, e incluso puedes introducir un segundo idioma de una manera muy natural. Esto es respecto al diseño. ¿Qué necesito saber yo del niño? ¿Cómo son las etapas del niño? Ahora, cuando nosotros hablamos de cada área, tenemos para hablar un día cada área. Es mucho más rico, hay mucho más que aprender y para padres que ya tienen mayor intención, ¿sabes qué? Yo tengo un niño de 8 meses y yo quiero saber qué necesito saber en estas áreas con el de 8 meses. Yo tengo un niño de 3 años, esto ya es algo más explícito que se da en otro tipo de talleres. Ahora, también podemos hablar del ambiente. Ya conozco el diseño, me he esforzado, yo investigo y veo cómo suplir estas necesidades de mi niño de acuerdo a su edad. ¿Qué pasa con el ambiente? El ambiente es todo lo que rodea al niño. Y cuando hablo de todo lo que rodea al niño, hablo literalmente de todo. Hablo del ambiente físico y hablo de las personas. Cuando hablo de un ambiente físico, hablo de que mi ambiente, mi hogar, tiene que estar preparado para que un niño pueda desarrollarse a su máximo potencial y pueda tener la capacidad de lograr autonomía. Necesita un ambiente físico preparado, las cosas a su alcance, cosas, o sea, peligrosas fuera de su alcance, tener cosas que ellos puedan usar por sus propios medios, ¿no? Montessori habla mucho de usar las cosas en cerámica, en vidrio, y funciona muy bien en la primera infancia. Los niños aprenden a ser cuidadosos. A veces subestimamos la capacidad de los pequeños porque o como nos vamos a un restaurante, ¿no? A los niños le dan a veces vasos de plástico y a los adultos de vidrio. Nos ha pasado en muchas oportunidades y nosotros estamos cambiando. Nosotros le ponemos los de plástico y le damos los de vidrio, pero mis hijos usan el vasos de vidrio. Pero es el concepto de la sociedad de que el niño, pues, y puede haber niños que todavía no se les ha dado esa oportunidad y pueden cometer errores, pero en algún momento se les tiene que dar, se les tiene que ayudar, se les tiene que enseñar una escoba a su tamaño, jarritas que puedan usar para servir y ellos se sirvan el agua cuando deseen, una banca para que lleguen al caño y puedan lavar el plato, y todo el ambiente, trapitos para que ellos puedan limpiar, una mesa a su alcance, acompañarlo, dejarle hacer las cosas. Y aparte que tenemos como ventaja, ¿qué es la edad? Es la etapa donde los niños son los más voluntariosos del mundo. Ellos todo quieren hacer, ellos en todo te quieren ayudar y en todos esos procesos hay aprendizaje. No subestimemos ninguna tarea del hogar, porque las tareas del hogar en esta etapa, en primera infancia, traen rico aprendizaje, abundante aprendizaje en cada actividad que hagamos. Por eso, hablar de homeschool en primera infancia es que tú puedas continuar tranquilamente haciendo tus cosas de la casa, tus rutinas de la casa, pero a un ritmo del niño, a un ritmo pausado. No que el niño se adapte a tu ritmo, sino si voy a ir al mercado, pues tengo que ir más despacio porque tengo que ir con él a su paso. Si es que él va a guardar juguetes para después que nosotros tengamos que salir, pues hay que esperarlo que él guarde a su ritmo, ¿no? Y ayudarlo. Ahora, si hablamos de juguetes, también es otro tema en cuestión de administración, también no dar al niño más de lo que puede administrar. A veces hay casas donde también cuando asesoramos familias, visitamos hogares para ayudarlos a tener un ambiente preparado adecuado.
eliminamos nosotros las cajas de juguetes. Las cajas de juguetes salen eliminadas de todas las casas en las cuales nosotros asesoramos, porque las cajas de juguetes crean desorden, no hay un sentido de orden, no ayuda a la capacidad sináptica que tengan que ellos desarrollar en esta etapa, no ayudan a poder tener un panorama de qué debe y qué no debe hacer, y vacian la caja y no tienen ni idea ni para qué la vaciaron, ni no hay propósito de los 100 juguetes que hay, agarran 2 y después tienen la carga excesiva de que ahora guárdalo, ¿no? Entonces, siempre se recomienda tener juguetes básicos que ellos puedan y para su edad es necesario que agarren y guarden y saquen otro. Es menos frustrante para ellos, es como poner una responsabilidad de algo para lo cual todavía no están preparados. Entonces, el ambiente físico necesita estar preparado, tu hogar necesita estar preparado para que tu niño tenga oportunidades de poder aprender y tu niño lo va a aprovechar, pero así al máximo. Ahora, cuando vamos de ambiente, también hablamos de las personas, no solamente el ambiente físico de la casa, cómo va a estar mi casa, fuera de peligro, las cosas a su alcance. También hablamos de adultos emocionalmente saludables, adultos que puedan jugar con sus niños, adultos que puedan tomarse el tiempo de ir al ritmo del niño, que estemos pensando en lo que el niño necesita más que en lo que yo tengo que, apúrate que tengo que salir o apúrate que tengo el otro, y no respeto. Ese apúrate muchas veces es una falta de respeto al niño, no muchas veces, es una falta de respeto al niño porque él tiene otro desarrollo, él no va a tu ritmo y si no va a tu ritmo, estamos invadiendo y cortando procesos cerebrales saludables que el niño puede tener y puede relacionar de mala manera la actividad que está haciendo con una emoción desagradable y después porque no me gusta ordenar o porque tengo que ver o porque no me gusta la cocina o porque tengo que barrer, porque muchas veces nosotros como adultos no hemos acompañado la actividad de una manera saludable. Entonces, para poder tener homeschooling en casa, también es necesario que nosotros podamos ser conscientes de cómo reaccionamos y corregirlas, porque no vamos a esperar ser perfectos para hacer homeschool en casa. Al contrario, cuando nosotros hacemos homeschool en esta etapa de la primera infancia, es tan hermoso porque se cumple el eslogan de que los hijos nos hacen mejores personas, porque nosotros, por amor a ellos, nos comenzamos a dar cuenta de las cosas que necesitamos mejorar y los vamos haciendo en el camino. Y así como nosotros estamos enseñando, nosotros también estamos aprendiendo con ellos y estamos siendo mejores personas, porque todos como adultos, debido a lo que hemos recibido en la primera infancia, tenemos cosas que corregir, que sanar, que ver, que modular, que cambiar. No hay adulto perfecto. Y estar haciendo homeschool en la primera infancia nos confronta, es como un espejo en la cual nosotros vamos a terminar siendo mejores personas. Van a salir a la luz cosas que nosotros ni siquiera conocíamos de nosotros mismos, pero es allí, junto a tu niño, donde tú vas a tener la oportunidad de ambos aprender. Y si en algún momento un niño pregunta algo que no conoces, pues no tienes que saberlo todo. Bueno, vamos a investigar o qué te parece si yo investigo y mañana te lo cuento. Porque hay niños de 5 o 6 años que ya hacen mucho más preguntas más específicas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ya mi niña pasa segundo grado y el segundo pasa nido de 5 años. A mí nunca me enseñaron la química y la física de buena manera, nunca. Terminé la secundaria, ingresé a la pre, ingresé a la universidad y para mí química y física fueron mi tortura toda la vida. Y siempre tuve ese sinsabor de por qué tiene que ser tan horrible esos cursos. Mi cuñada, esposa de mi hermana, hermana de mi esposo, perdón, es química. Y desde que me dijo que era química, era como que contigo no converso. Era una tirria hacia el idioma, hacia esas dos materias, que un día conversando con ella, es mamá homeschooler, y yo veo lo maravilloso. Ella es ahorita mi asesora de todo lo que es ciencias para una comunidad chiquita que tenemos de homeschoolers. Ella da talleres de ciencias y lo hace de una manera tan hermosa, en un lenguaje tan sencillo que yo disfruto las clases. Ella viene a dárselos a los niños, pero yo disfruto la clase y yo aprendo con ella. En una oportunidad fuimos a comprar un termo a un supermercado y estábamos buscando las opciones.
Y mi hijita pregunta, ¿por qué se llama termo? ¿No? Y la primera respuesta que yo tuve es porque conserva el agua caliente. Y estaba que lo miraba y lo miraba. ¿Y cómo conserva el agua caliente? Tenía 5 años, hace 2 años pasó. Y mi esposo, que sí le enseñaron bien química, creo me dijo, le comenzó a explicar, eso se llama termodinámica. Y yo volteando a ver cómo es la termodinámica, y le explicó de una forma tan sencilla que me hubiera encantado que me lo enseñen. Le explicó que cuando un cuarto lo forran mucho, tendríamos mucho calor. Bueno, algo así pasa con... Se lo explicó en lenguaje tan sencillo, ni siquiera tuvo que mencionar la palabra termodinámica. Y ella entendió cómo es que el termo ahora conserva el agua caliente. ¿No? No tuvimos que esperar, porque esto es una currícula de tercero o cuarto grado de primaria, no tuvimos que esperar, hubo una necesidad de 5 años y se lo explicaron. El otro día tenemos a una mamá homeschooler que es profesora de matemática, pero aún siendo profesora de matemática está rompiendo esquemas. Muchas veces nos dicen, yo también soy docente de segunda lengua, especialista en primera infancia, y muchas veces he recibido la frase, es que como tú eres docente, a ti se te hace más fácil hacer homeschooling. Falso. Eso es un mito, porque como docentes tenemos que sacarnos el chip de colegio que hemos recibido y hemos educado muchas veces en colegio. Entonces, aquí esta mamita homeschooler, que es mamá, es docente de matemática, también se está desescolarizando. Y el otro día estaba jugando con los carritos con su niña y me llama, ¿no? Y me dice, Carmen, le he enseñado hoy día a mi hijito, 4 años tiene, le he enseñado hoy día a mi hijito lo que es una pendiente. Y yo, así como así, sí, estaba jugando arriba, abajo y resbalaba y le dije, hijito, eso se llama una pendiente. Y me dice, nunca pensé que podía enseñar conceptos así tan de lo que yo tengo ya, porque son conocimientos propios que tengo como adulto, se lo podía enseñar y transmitir a mi hijo desde la primera infancia. Y le dije, eso es, no alarmarnos por una currícula o qué toca o qué cuaderno tengo que llevar, porque en esta primera infancia la prioridad es tu presencia y tu buena voluntad y capacitarte en cómo es el diseño del niño y prepares un ambiente adecuado, ese niño está por una muy buena base, como un buen homeschooler de primera infancia para entrar superdotado a la etapa escolar. ¿Cómo lo hago? Ya lo expliqué, ya di ejemplos de cómo es. No hay tips, no hay fórmula, no hay currícula alguna que pueda abarcar la primera infancia y decir, así se hace homeschool en la primera infancia, porque todo tiene que ver con que conozcas a tu niño, porque lo que funcionó en mi hogar no puede ser igual en tu hogar. Pero si tú conoces el diseño del niño, cómo es, y sabemos que el niño de Perú, como el niño de Ecuador, de Venezuela, el de Japón y de todos lugares, el diseño tiene un orden y es progresivo, secuencial y tiene etapas y periodos sensibles, tú vas a poder cómo educar a tu niño desde tu casa. Desde que tu pequeño se despierta hasta que duerme, tú tienes la oportunidad de educarlo. No es necesario una carpeta, un esquema curricular como prioridad. ¿Te puedes guiar? Sí. ¿Sabes qué, Carmen? Yo tengo el esquema curricular de inicial de 4 años. Bien, que ese sea tu brújula, tu pauta, pero no es la prioridad lo que puede partir. Tú tienes que conocer a tu niño, porque aún lo que dice ese currículo, que te dice, hoy te toca conteo del 1 al 5, ya me voy a la cocina y comienzo a contar mis frutas, mis limones. Eso. No tengo que empezar de una hoja, tengo que empezar de lo concreto, de lo que me rodea. Por eso les digo que hacer homeschool en la primera infancia resulta muy conveniente y hasta muy económico porque ya lo tienes todo en tu casa. Eso es todo, súper conciso, práctico y por favor, si algunas tiene alguna duda, alguna pregunta, me gustaría servirles. Voy a dejar de compartir la pantalla. Allí han alzado la mano. Escuchamos. Ya, Yanni, te escucho. Sí, muy buenas noches. Una consulta, por favor.
Me llamó mucho la atención esa parte donde usted decía que es necesario eliminar las cajas con juguetes, y es algo que yo tengo y nunca me había puesto a pensar que en verdad a mi hija le cuesta mucho volver a guardar todo y son juguetes que no tiene, o sea, sentido, es un desorden. ¿Cómo me puede usted recomendar que esos jueguitos chiquitos que yo guardo en una sola caja grande de pronto pueda organizarlos, o cómo se podría hacer para que tengan más utilidad para ella? ¿Y cuántos años tiene tu pequeño o pequeña? Mi hijita tiene 4 años y la otrita tiene 1 año, 4 meses. Entonces las dos sacan y luego les cuesta mucho guardar, si me he dado cuenta de eso. Hasta a mí me da... Sí, correcto, correcto. Sí, es un patrón muy común que se ha conservado en muchos hogares. La caja de juguetes crea dispersión, no ayuda al orden. Y si te das cuenta, en esa caja de juguetes puedes tener como 20 juguetes. Entonces, lo recomendable es que tú puedas separarlos, ¿no? Si tienes Legos, sepáralos en un tapercito los Legos. Ayuda mucho una repisa o un stand donde ellas tengan para que una persona, un niño en primera infancia, tenga un sentido de orden, tiene que saber dónde van las cosas. Entonces, esa caja de juguetes se puede convertir en varios juguetes, pero separados, separados. Y si hay juguetes incompletos, es mejor eliminarlos. Si hay cosas rotas, también es mejor eliminarlos, porque la idea es que ellos entiendan de que las cosas se conservan en buen estado, ¿no? Y completas, ¿no? Siempre. Entonces, hay que tomarnos el trabajo como adulto de seleccionar y ver qué hay. Si hay 3 muñequitas, pues puedes agarrar una canastita y que sea la canasta de las muñecas, ¿no? Si hay cositas de cocinita, sepáralas todas las de cocinita y ponlas en un tupper o canastita o caquita, lo que tengas a la mano, pero que sea un espacio concreto donde ellos sepan que allí va, que no esté entreverado. Y así, sin más, sin pensar mucho, eliminar la caja, separarla y eliminar, porque es una caja que a la larga no solamente te genera desorden y frustración en el momento, sino que a la larga hay un sentido distorsionado de administración. Y llegas a ocasiones que logren, que lleguen a procrastinar porque es algo que no quieren hacer, están haciendo contra su contra. Es como darles más de lo que pueden administrar. Entonces, es adecuado que esa caja sí pueda ser dividida y que no haya la caja de juguetes. Muchas gracias. Una cosa más que puedes hacer en tu repisa es, como tienes 2 pequeñas de 1 año y de 4, puedes poner en el nivel bajo todo lo que la pequeña de 1 año puede necesitar y en un nivel más alto lo que la de 4 añitos puede necesitar, ¿no? Porque hay cosas que de repente la de 1 año no necesita, ¿no? O no arma todavía, no arma un Lego de repente y qué hace sacándolo y viéndolo. Entonces ponemos un poquito más arriba y de esa manera aprovecha su necesidad física, que una está gateando, parándose y por caminar y llega hasta un cierto nivel, y aprovechas también la necesidad física, la necesidad motriz de la de 4 años, que puede alcanzar un poquito más. Familia Riola. Esto, bueno, me llamo Jepsia, yo no soy mamá homeschooler, pero mi mamá trabaja en eso, no sé si la conocen, se llama Fabiola Riola. Yo ingresé tarde, entonces no pude llegar a escuchar la parte de cómo puedo hacer para que el niño tenga o desarrolle buenas habilidades sociales. ¿Cómo podríamos trabajar eso desde la perspectiva homeschool? Porque técnicamente, mayormente mandan a los niños al colegio para que se relacionen con otros. Pero, ¿cómo yo puedo trabajar con mi pequeño eso? Sí llegaste justo después que hablamos del tema. Sí, Bienvenida, por eso como Jesús. me lo perdí. Sí conocemos a tu mami. Justo hablábamos, vamos a hacer un resumen, justo mencionaba que hablar del lado socioemocional es tomarnos todo un... yo hablo de estas áreas, tengo un taller que se llama Taller Multidimensional que dura una semana y cada día hablamos de estas áreas. Vamos a resumir para contestar la pregunta de Jefsiba. El tema de la socialización es un mito que persigue mucho los homeschoolers, mucho,
porque hay el concepto de que vas a hacer homeschool y ahora cómo socializan. Esto ya creo que nos hemos acostumbrado mucho a escuchar esta frase. Y los papás que son nuevos, tenemos que ayudarlos mucho porque van a recibir esos comentarios de parte de la familia, de parte de amigos, de parte de los vecinos, de parte de todos. Es un concepto ya impregnado y yo creo que él se dice por falta de conocimiento. Porque ahora con Internet tenemos la información a un clic de distancia que nosotros podemos investigar acerca del proceso de socialización saludable en el ser humano. Cuando nosotros investigamos acerca de ello, vas a llegar, y ahora la neurociencia lo respalda, vas a llegar a que la socialización empiece en el núcleo familiar. Cuando hablamos de que empieza en el núcleo familiar, hablamos de que el niño aprende a convivir de una manera saludable primero en el hogar. Si un niño aprende a convivir de una manera saludable en el hogar, dentro del rango de la primera infancia, tiene la capacidad de poder enfrentar a la sociedad. Ahora, ¿cómo lo hago? No solamente existiendo, no, hay que ser intencionales. Cuando un adulto toma en serio y está presente en las actividades, en las emociones que surjan a través de las actividades, desde que tu niño se despierta hasta que va a descansar, tengo la oportunidad de brindar seguridad. Cuando yo brindo seguridad, no solamente se limita a dar aceptación a través de medios, a través del lenguaje de amor de tu niño, ya sea físico, con palabras de afirmación, ayudándolo, no. Hablo más allá de poder atender la emoción de manera inmediata. Ese es un camino saludable de poder brindar seguridad a un niño. Cuando yo presto atención y me tomo todos los años que implica para brindar seguridad y disminuir los riesgos que puedan asumir al enfrentar al mundo, yo puedo ayudar a que ese niño se desenvuelva de una manera adecuada. Doy ejemplos. Mi pequeña habla desde el año, es muy habladora. En su media lengua ella se expresa de todo y emplea palabras por lo mismo que es mi trabajo y por lo mismo que también me he desarrollado como docente. Mi lenguaje no suele ser a veces tan sencillo. Entonces, ella desde pequeña lo ha escuchado. Entonces, ella desde muy pequeña, ella dice, sí, tú comprendes, ella emplea esas palabras, ¿no? Ella emplea palabras no muy comunes en niños de 1 año, 2 años. Y nosotros normal, era para nosotros un hábito normal. Cuando ella sale, el plan de 2 años, comienza a relacionarse más con los adultos de un grupo de comunidad que nosotros tenemos. Habían adultos que se le acercaban y de frente, ¡ay, qué bonita que hablas! Y ya le estaban agarrando los cachetes, le estaban acariciando, le estaban pidiendo el beso y todo. Ella le gustaba mucho saludar. Ella iba y saludaba, pero hay un tema también con los adultos, no miramos hacia abajo. Entonces el niño puede estar hablando y el adulto solamente mira hacia el frente y presta atención a otro adulto. No la recibían el saludo. Esas cosas fueron influenciando. Tuvimos que acompañarla y explicarle y atender su emoción inmediata porque ella después dejó de saludar. Ella no quiso. De verdad que ella ha retomado después de 2 años, después de la pandemia, la tuvimos que de nuevo ayudar, llevó algunos talleres de teatro que la ayudaron y ella de nuevo está saludando, agarrando más seguridad y de nuevo. Estamos hablando de una niña que ha pasado primera infancia y ya está todavía terminando la primera infancia. Pero ¿quién ha estado allí? Hemos estado nosotros los padres, viendo la necesidad que ha surgido en casa, ha surgido en la comunidad, ha surgido afuera en la sociedad y hemos tenido que acompañarles. Si nosotros no hubiéramos estado presentes, ella, por su corta edad y su memoria, porque no es de que tú le preguntas a un niño cómo te fue y te va a decir bien, ¿no? Y generalmente en las noches se suelen acordar de todo su día o otro día de que algo le pasó tal día. Cuando un niño deja la necesidad surgida en una hora y no ha sido atendida de manera inmediata, uno la puede olvidar, olvida el hecho, mas no olvida la causa. O sea, ha surgido un efecto en la vida del niño que ni él mismo va a entender. Si nosotros no hubiéramos estado allí cuando estos adultos, uno, no le recibían el saludo o cuando estos adultos la invadían por completo y
y la aturdían, hubiera sido tal vez otro o mucho más difícil sacarla del cuadro que ella vuelva a agarrar seguridad. Entonces, hacer homeschool y trabajar seguridad en casa no es un acto de magia, es un acto de trabajo y de esfuerzo de parte de los padres, atentos a la necesidad que surge para yo atenderlo de manera inmediata. Eso es lo que brinda seguridad a un niño para que en algún momento adecuado enfrente la sociedad de manera saludable. Porque ¿cuál es el objetivo de la socialización? Aprender a convivir de manera saludable en la sociedad. Podríamos hablar toda una conferencia acerca de la seguridad y la socialización del niño, pero son procesos que nadie lo va a tratar mejor que tú en casa. Entonces, el mito se rompe en que yo tengo que mandarlo al nido o tiene que ir a los eventos sociales para que para que socialice. No es que yo voy a ser una persona sociable porque me mandaste allá a hablar. No hay ese concepto errado de socialización de que, no, ese es el resultado de una socialización. Un niño que cuando va a un grupo se pueda desenvolver adecuadamente, que salude sin roche, que se pueda desenvolver. Ese es el resultado de una socialización y eso se logra desde casa. No sé si te puede ayudar un poquito, Hafsiba. No, sí, me ayudó bastante y en especial cuando mencionaste la parte del respaldo de la neurociencia. Y es que yo justo me vengo de un seminario de eso, neurociencia y neuroeducación. Entonces yo estaba buscando en cómo lo puedo relacionar con esto del homeschool. Y bueno, le quiero felicitar, muy bonita la charla. Había muchas cosas que yo no tenía en claro y ya tengo una mejor idea de cómo puedo ayudar a mi mami en este proceso. Gracias. A ti, Hafsiba. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna mamita que podamos ayudar? Hola, una consulta. Me gustaría saber cómo hacer, por ejemplo, en el caso de que yo quiero enseñar el tema del orden, a mi pequeña tiene 2 años y medio, pero en casa no todos son ordenados, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho doblar las cosas, colocarlas en su lugar, y mi esposo es un papá muy presente en las rutinas, pero él es muy desordenado. Entonces, lo que yo ordeno, él termina desordenando, a veces sacando cosas del cajón, deja la ropa que debería de ponerlo en el tacho, lo deja en el suelo y yo voy detrás arreglando las cosas que él dejó ahí. El tema es que mi hija no sabe qué patrón seguir. Hay momentos en los que veo que coloca las cosas porque le voy diciendo, pero otras en las que así como lo ve, tira las cosas por donde caen, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar eso si en casa no logro, bueno, mi esposo tiene muchas virtudes, pero esa es una de las cosas con las que lucho realmente y no sé cómo lograr que esto, o sea, no veo tan fácil que, que ella vea ese ejemplo constante, ¿no? ¿Qué me recomendaría? Te cuento un poco. El tema del orden es todo un tema en cuanto a percepción. Si bien es cierto, hay patrones que indican orden en la sociedad, ¿no? Saber que la sal va a estar en el salero es un patrón de orden, saber que las ollas tienen que estar en la cocina es un sentido de relación, pertenencia y es muy obvio, digamos, ¿no? No vamos a encontrar una olla en el baño, hay patrones generales de orden. Pero hay el orden para ciertas personas suele ser subjetivo y me quiero explicar. Por ejemplo, acá en casa somos 4 y de los 4 solo una persona es ordenada, si lo queremos etiquetar con esa palabra de orden. Esa persona soy yo. Lucho con 3 personas con orden. Acá tengo un tema, porque el tema del orden con ellos es subjetivo. O sea, yo veo lo que está pasando, o sea, yo abro el cajón y encuentro el cajón de pantalones de mi hijo todo desordenado. Pero si yo voy y le pido un pantalón, él sabe dónde está ese pantalón. Entonces, él no ve la necesidad, o sea, de mi orden sea necesario para su vida, porque él sabe, o sea, es su cajón de pantalones, está dentro del cajón de pantalones, más allá que le pidas que los pantalones estén ordenados, es como que ya mucho ya para ellos. Entonces, hay 2 cosas que tenemos que considerar. 1, la etapa del niño, 2 años y medio, me dijiste. 2, si es que no hay una percepción diferente de la persona que quieres que entienda el orden. Me explico. Aquí mi esposo y tanto mis niños tienen el tema de déficit de atención.
Cuando yo vengo trabajando con niños desde hace más de 20 años, cuando yo me caso, yo logro detectar ello en mi esposo. Entonces, a veces el tema del desorden también son las ramitas del árbol de algo que hay de raíz. Cuando tú logras entender que algo puede estar pasando, porque si pensamos bien, no es de que, ay, quiero darle más trabajo a mi esposa y por eso lo voy a dejar tirado, sino que hay algo que está ocasionando el desorden natural. Entonces, algo que se puede hacer es, uno, yo tuve que conversar con mi esposo y comentarle, tú eres consciente de que hay algo que no está bien, o sea, o para ti eso es ordenado, ¿no? Y era como que, uy, no quise dejarlo ahí, pero suele hacerlo. Entonces, él se dio cuenta de que sí, entonces, ahora, de que tenía el tema de atención, se olvidaba y su primera reacción era dejarlo donde caiga. No pasa con la ropa, con esto, con todo ello. En su propia oficina le cuesta. Ahora, como adulto es diferente cuando nosotros, porque él pasó evaluaciones de tema de atención, llevó terapias con temas de atención, ya yo tuve que hablar porque cuando ya son adultos tiene que haber voluntad. Él dijo algo, yo tengo que ser muy consciente de que esto me pasa para no hacerlo. Entonces llegamos a un acuerdo, porque no es que haya cambiado la situación, lo que ha cambiado son las actitudes. Entonces ya no pensamos en mi necesidad de que Carmen tiene todo ordenado y mi esposo pues no es, porque él entendía su desorden, o sea, el ser humano va a actuar conforme a lo que necesita. Si no lo necesita, no lo va a priorizar en su vida. Entonces, para ellos no es importante el orden porque no les afecta. O sea, mi esposo, tú vas y él en medio de su oficina encuentra el tornillo que necesita. Yo voy y no encuentro nada, ¿no? Entonces, él fue intencional y conversamos en cómo esto está afectando la relación o lo que estamos enseñando a nuestros niños. Se conversó. Y ese es uno de los principios de todo homeschooler. Papá y mamá tienen que apuntar a la misma dirección. Si ustedes ven que hay una deficiencia, oye, esto está pasando y esto ya está afectando la crianza, porque como bien dices tú, es una etapa tan sensible, es un periodo sensible donde el niño está, hago esto o hago esto. Ellos no tienen, ellos están empezando a discernir porque tú le vas a enseñar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ellos están aprendiendo. Entonces, si ven un patrón en mamá y si ven un patrón en papá, pues va a crear confusión en las primeras experiencias que tiene que recibir en esta etapa. Entonces, básico es que tú te pongas de acuerdo a pesar, independientemente que si cambio o no, porque esos cambios no se dan de la noche a la mañana, lleguen a un acuerdo. Y aun cuando tu esposo no lo logre, algo que nosotros hacemos en casa, por ejemplo, sin ningún momento juzgar al adulto, porque siempre tiene que haber el respeto, es, uy, mira, papá se olvidó de dejar esto, vamos a recogerlo. O sea, no importa lo que pasó con papá, pero lo estamos, independientemente que si lo hizo él o no, vamos a hacer lo correcto y lo haces con él. Y eso nosotros nos pasamos con nuestros hijos, con mis hijos, me paso llevando zapatos a su lugar, me paso y poniendo la ropa sucia en su lugar, me paso llevando platos a veces, entrando de fuera de su lugar, y hemos tenido que ser muy radicales, ¿no? O sea, nadie come fuera de la cocina, porque como no hay un control de orden, tenemos que ser muy estrictos en algunas cosas dentro de la casa. A veces nos ha provocado llevarnos la canchita al mueble y ver un esto, pero sabemos de que no les ayuda y terminemos de comer la canchita y no llevamos comida a la sala. Cosas así. Entonces, no estoy haciendo de que mis hijos vean, ay, qué barbaridad, mi papá desordenado, no, porque no es la idea, ¿no? Pero sí vamos a ayudar a papá. Papá no lo pudo hacer, sin dar más explicaciones. Entonces, sin atacar al adulto y poniéndote de acuerdo con él, tú estás enseñando al niño, independientemente de la actitud, cuál es lo correcto. Vas a tener que trabajar doble, pero estás enseñando. Y este es un periodo sensible del orden. Estás en la etapa, porque es de 2 a 3 años, estás en la etapa de que todo, y llega un momento en que automáticamente ellos lo llevan, ¿no? O sea, a veces pasa, ¿no? Por el tema de atención que yo tengo acá en casa, están caminando y encontrar algo y ya los veo recogiendo en automático, los veo recogiendo algo. Pero es un proceso constante, no es de que lo hice un día y ya. Sobre todo en este periodo aprovechen hacerlo al máximo. Uno, conversa con tu esposo. Mira, yo sé que te cuesta esto, pero
vamos a ayudarte con las chicas, con los chicos, dile, eso le dije yo a mi esposo, vamos a ayudarte, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Y ellos también ahora, ya no lo toman a mal, mira, papá dejó esto, ya vamos a llevarlo, ¿no? Eso es algo que puede ayudar. Uno, que estén de acuerdo los dos, papá y mamá, y dos, lo correcto es lo correcto, ¿no? Y que lo hagan juntos, ¿no? Papá se olvidó, mira, papá se olvidó, vamos a ayudarlo. Carol, tienes la palabra. Hola, buenas noches a todas. Muchas gracias porque ha estado muy interesante. Tenía una consulta. Yo tengo una niña de 2 años y 9 meses y a veces me pasa con esto, ¿no? Del apúrate, lo que se hablaba hace un rato. Quiere guardar sus cosas y a veces tampoco no quiere, ¿no? Y a veces ya llega una hora en que tenemos que salir y lo he hecho, ¿no? A veces, ¿sabes qué, hija? Apúrate, ya nos vamos, hace tarde. Entonces yo me pongo a pensar lo que hace un momento escuchaba, ¿no? Que a veces puede relacionarse con algo que no es tan positivo de repente, ¿no? Y no quisiera que me pase eso en adelante. Entonces, no sé si hay alguna recomendación para cómo abordar este tema, esta parte, esa situación. Muchas gracias. Ya, el tema de la apúrate está relacionado a la necesidad del adulto, no está pensado en el niño, porque la necesidad del apurarse, recordemos que en la primera infancia no hay noción de tiempo en los niños. Ellos el mañana, ayer, pasado, no lo entienden, o las 10 de la mañana, 3 de la tarde, todavía no lo pueden entender. Entonces, el apúrate porque tengo que salir, para ellos no hay un después, sobre todo tu niña de 2 años y 9 meses, no hay una noción de un después. Ellos viven el hoy, el ahora, el ahorita, en este instante. No tienen ni idea de qué va a pasar el segundo después. Entonces, como no hay noción de tiempo, eso se va instaurando poco a poco. Primero se empieza con el mañana, tarde, noche, se relaciona con cosas concretas. Miren, en la mañana es el desayuno, en la tarde el almuerzo, en la noche la cena, vas relacionando tiempos. Viene después el antes, ahora, después, para terminar en fechas, en tiempos, en horas. Pero en esta etapa, antes de los 3 años, no hay una noción de tiempo. Y como no hay una noción de tiempo, hablarle del apúrate porque tengo que salir es una necesidad del adulto, no es una necesidad del niño. Entonces tenemos que actuar en preventivo para evitar estos conflictos de frustración, de frustración de ambas partes, porque te frustras tú como adulto que tiene que salir porque hay una necesidad de por medio, y te frustras y frustras al niño porque no tiene la necesidad, pero tiene que hacerlo rápido. Entonces no se respeta sus tiempos. Entonces tenemos que actuar en preventivo. Uno, si yo sé que aquí viene la organización de la mamá, ¿no? Si yo sé que tengo que salir a tal hora, tengo que saber qué le dejo sacar y no sacar en esa última hora que ya estoy previo a salir, ¿no? Me pasa con mis hijos de 5 y 7 años, ¿no? Yo sé, ya tenemos que salir, trabajamos mucho con alarmas ahora, porque el pequeño todavía no tiene noción de tiempo y que entra en una crisis tremenda si se le cortó un juego. Entonces, ya ellos preguntan, ¿no? ¿Puedo sacar este juego? No, porque ya vamos a salir y te va a tomar mucho tiempo guardarlo. Puedes hacer otra actividad. Entonces, actúo en preventivo, ¿no? Saber de que si eso le va a demandar más tiempo y yo adulto no voy a poder sentarme para ayudarla a guardar o ayudarla a poder guardar lo que le estás pidiendo, es mejor evitarlo. Porque no hay comprensión de parte de la niña y tú no estás en un periodo, tú no estás en ese momento, tu necesidad es otra. Entonces es mejor evitar que saque o vea, o decirle si sabes que se demora con muchísimo tiempo más de anticipación. Y también ver qué tanto tiene que guardar, porque siempre hay que darle responsabilidad de acuerdo a lo que puedan administrar. Muchas gracias. Adelante, Danitza. Hola, buenas noches, Carmen. Gracias por la charla. Estaba muy, muy bonita en realidad, muy interesante. Mi pregunta es, hablaste acerca de la currícula y que en esta primera infancia como que no era necesario llevar estructuradamente una currícula, pero ¿cómo hacer cuando vas de la mano con un colegio sombrilla? Ellos sí te piden una currícula. Perfecto. Si estás de la mano con
Si estás de la mano con un colegio sombrilla, hay un eco, ya. Si estás de la mano con un colegio sombrilla, tienes una brújula que seguir y la puedes usar en tu día a día. Por ejemplo, la currícula de primera, ¿qué edad tiene tu pequeña? Pequeño. 5 años. Va a Si llevar está, está en edad preescolar. Está en preescolar, o sea, ella ha llevado ya el año pasado nido en presencial, pero justamente después de la experiencia dije mejor no, y estamos llevándolo ahora, queremos llevarlo este año como homeschool. Entonces quería saber así acerca de la currícula, ¿no? Ya. Uno, 2 puntos. Saber con qué colegio te estás respaldando, porque cuando hay un colegio sombrilla que respalda a homeschoolers, le da libertad en la parte curricular, sobre todo en todo lo que es preescolar. Si estás respaldando con alguien que solamente te está diciendo ya tú edúcalo, pero de alguna manera lo que te quiere brindar es una educación a distancia y te va a demandar las pruebas, las evidencias, el cuaderno, la tarea y todo ello, más que un colegio sombrilla, es más una escuela a distancia. Entonces no sé cuál de las dos opciones estás teniendo tú. Estás teniendo un colegio amigable que de verdad te está haciendo un colegio sombrilla para respaldarte la parte de homeschool, o estás con un colegio que solamente vas a hacer educación a distancia y te va a demandar todas las pruebas habidas y por haber. Si me despejas un poquito esa duda. Mira, recién estamos buscando, indagando, ¿no? Nos hemos metido a una charla la semana pasada, hace unos días, y recién estamos buscando, pero nos dijeron que como ella ya tiene un número UGEL porque llevó el nido de 4 años, entonces tal vez necesitaría un colegio sombrilla, o no se necesita. Definitivamente, hay un eco. ¿Sí? Ay, perdón, no sé qué sabes decir. Pero sí te escucho perfecto. Ya, si ya hay un código modular, definitivamente tienes que seguir con un colegio de aquí hasta quinto de secundaria. Eso es bueno, pero busca un colegio amigable que realmente respalde a los homeschoolers y no sea una educación a distancia, porque cuando hay una educación a distancia, te va a demandar la tarea, van a querer que hagas tal cual el colegio y eso no te va a dar la libertad de respetar el proceso de primera infancia de tu pequeño. Pero si tú optas por un colegio, si has entrado ya uno que realmente respalde a los homeschoolers y te den una plataforma, te den una guía, esa currícula es una brújula. Es una brújula para que tú sepas, por ejemplo, porque tampoco es tan demandante la currícula en primera infancia. Te digan, ¿no? Esta semana en personal social tienes que hablar acerca de la familia y esto acá. Tú de manera natural lo haces. Es más, si el colegio emplea 4 o 5 horas en hacer su sesión curricular, cuando tú llegas a tener conexión con tu niña y lo haces en el día a día, te sobra el tiempo. En 10 minutos hiciste un curso, en 10 minutos de la tarde hiciste otro curso, porque en esta etapa, y al ser tan personalizado con tu pequeña, en una captan los temas. Porque incluso hasta conversas y haces más. Por eso te digo, incluso la currícula que te pueda brindar un colegio sombrilla te queda chico para todo lo que ella va a ir descubriendo ahí contigo. Pero si ya la tienes y ya escoges un colegio amigable, esa currícula es una brújula que, mire, esta semana me toca esto, ¿no? Colores, me toca contenido y me toca trazo. Ya yo lo veo, ¿no? Cuando hago trazo, voy caminando por la calle, hago trazo, agarro mi tiza y la en el piso, ¿no? Entonces ya lo hago como necesidad tuya y de tu pequeña. Mira, gracias, me has despejado esa duda y ahorita lo que mencionaste, bueno, yo te comento, cuando ella entró al nido, yo vi, como yo trabajaba también en ese nido, ya no, yo vi la lista de cotejo para 4 años y mi niña ya la había completado, la que le tocaba, pero ella no había llevado nido nunca, porque yo no estoy de acuerdo con que los niños vayan al nido tan chiquititos, ¿no? Me parece terrible, entonces yo soy psicóloga, entonces sé que no está bien. Entonces, ¿qué pasó cuando yo la vi? Y me di cuenta, como tú dices, que ella había aprendido todo, o sea, ya prácticamente la lista de cotejo, lo que exigía el ministerio para 4 años, ella ya lo había terminado, ¿no? Entonces, sí, entonces, claro, pero lo había hecho, como tú dices, en la casa, mientras hablaba conmigo, trabajaba conmigo, estaba conmigo viviendo. Entonces, sí, tienes razón, o sea, esta etapa están bien despiertos al aprendizaje, por eso creo que lo mejor es volver a la casa, que va a ser lo más amigable para ella.
Gracias, Sí, Carmen. la verdad que vas a avanzar mucho más. La currícula te va a quedar chiquita. Aquí Gracias, de Esther, verdad, Esther muchas López. gracias. Gracias por sus intervenciones. Esther López, escuchamos. Buenas noches. Hola Carmen, buenas noches. Un gusto escucharte desde Tarapoto. Hola, Esther. Oh, Aquí en Tarapoto son muy pocas las personas que están al tanto de homeschool. Te comento, tengo un niño de 3 años con 4 meses. Y para la familia y para la sociedad, él ya debería entrar a un jardín. Algo que para mí es terrorífico, lo que yo no jamás me he alejado de mi hijo. Mi pregunta es, eh, eh, el homeschool, con todas las rutinas que yo llevo unas rutinas con él desde, desde los 2 años y 3 meses. Eh, y tengo una niña que tiene 1 año y 3 meses, son dos pequeños que tengo conmigo. La pregunta es, seguir con mis rutinas de casa, cocina, limpieza, lavado, porque ahí se aprende bastante. Me estaba dando cuenta que Jeremy pregunta muchas cosas, está empezando a hablar demasiado, algo que yo ni siquiera le explico, ¿no? Pero me he dado cuenta que los niños están aprendiendo el día a día sin estar sentados y conjugando. Y el detalle es que si me recomiendas seguir este proceso hasta que cumpla 5 años o necesito un apoyo, un soporte durante todo este periodo, porque el miedo es de mi esposo, de que él quiere que vaya al jardín y estamos ahí en esa decisión que aún todavía estamos por definir. A ver, lo por más, favor. gracias, Esther, por tu pregunta. Mira, algo que es vital para hacer homeschool es que siempre ambos papás estén de acuerdo. Porque cuando un papá está en desacuerdo, hay un desgaste emocional para el que sí está de acuerdo, porque todo el año va a cargar con el que sí, o yo te dije, o si algo no sale como pensaron, pues va a haber en quién puede recaer la responsabilidad mayor. En cambio, cuando están de acuerdo los dos, pues los dos sacan adelante, los dos lloran, los dos celebran, los dos ven ello. Ahora, si hay un temor, es normal el temor de la parte académica en los padres. Es totalmente mayor. Nosotros hemos tenido muchas familias homeschoolers que han dejado el proceso de homeschool por el temor al no tener el nivel académico que demanda la sociedad o no tener un buen nivel de inglés o no suplir la demanda de los colegios o que no estén a nivel de los colegios, ¿no? Y han dejado de hacer ello porque era lo más saludable si no estaban de acuerdo. No que era lo mejor para los niños, pero todo tiene su tiempo y si en algún momento pues hay un desacuerdo, es mejor ello. Pero si en medio de este proceso que todavía está en la parte decisiva, o sea, en la parte de tomar una decisión para si va o no va al nido, tú puedes explicarle un poquito lo que has aprendido hoy, explicarle qué es lo más importante en la primera infancia, cómo puedes tú abordar, porque sobre ti caería la mayor responsabilidad. Las mamás somos los que más tiempo estamos, dichosos los papás que sí pueden estar presentes en la etapa de poder enseñar desde casa, es una bendición, ¿no? En mi caso, mi esposo está en horario de oficina y bueno, gracias a Dios sale a las 6 y va corriendo y suple algunas materias. Pero si tú le puedes dar la tranquilidad bajo el parámetro que se ha escuchado hoy día, de que puedes aprovechar el entorno, tu propia comunicación, tu propio bienestar emocional, tu propia casa y puedes organizarte de esa forma para suplir la parte académica y tener un rumbo, ¿no? Si puedes tener una currícula de ayuda que le dé tranquilidad a tu esposo, mira, ¿sabes qué? Esta semana voy a avanzar esto. ¿Cómo lo avanzas? Tú ya te organizas, ¿no? Entonces me toca conteo del 1 al 10. ¿Sabes qué? Me voy a ir al mercado y vamos a contar, tú vas a ayudarme a poner acá los limones, ¿no? Vamos a hacer, y tú te organizas de esa forma y suples esa parte que trae inseguridad, yo creo que pueden llegar a un acuerdo muy bonito.
para que puedan, ¿no? Si ese es el temor de tu esposo, yo creo que en tus manos podría estar por allí, ayudarlo a que se libere de ese temor, sobre todo que es una etapa tan bonita que vas a aprovecharlo y va a aprender más contigo que en el nido. El nido no está, los niños en esta etapa necesitan el acompañamiento de un adulto, no tienen la madurez para convivir y menos con otros niños de su misma edad. Es un periodo donde están todos inmaduros emocionalmente, motrizmente, todas las áreas, entonces para convivir en grupo no tienen esa madurez de convivir. Entonces, imagínate a una maestra con 10, 15 niños y que por eso es que por ahí sale, me arañó, me mordió, me empujó, me miró y no hay quien entienda las necesidades emocionales. No es saludable. Entonces, creo que tú lo puedes hacer muy bien, Esther. Hola, Carmen, sí, un gusto escucharte. Sí, lo que dices es muy cierto. Cada vez que nosotros no salimos mucho de casa, ¿no? Porque mi esposo entra de 10:30 a trabajar y sale a las 7:30. O sea, yo tengo todo el poder durante todo el día en casa. Ese es un punto a mi favor. Y él los entiendo ya. O sea, las actividades las hacemos acá. Y cuando salimos, siempre lo que dices tú, los niños en un lugar, en un área de juegos, todo es un caos. Incluso cuando tenemos visitas de amigos que también tienen hijos menores y que se juntan, también es un caos, porque ni siquiera podemos conversar. No, Y uno tiene que estar ahí presente porque se va a presentar necesidades que hay que atender. Sí, ese es el es detalle. una Y peor, etapa. y peor mandarlo a un lugar que ni siquiera es su espacio. En mi casa está adaptado a él. De romper Ujú. todo es adaptado a él, el lavatorio, o sea, él lo hace solo, a su manera, y lo hace bien. Y si se equivoca, se equivoca, y así vamos, pues, aprendiendo. Un gusto Sí, escucharte. Sí, eh, yo sé que ganaré. Vamos, listo. gracias. Un Que te gusto vaya escuchar. bien. Gracias por eso. Ujú. El Buenas día, noches. Finalmente, el Carmencita, día finalmente jueves, con Paola, a ver si ya, Paola dejamos la antes de darle palabra. pase a Paola, el día jueves de todas las áreas que hemos hablado, vamos a tocar una en específica, ¿no, Lenita? Vamos a tocar el área de lectoescritura. Ojo, no es que la lectoescritura sea todo el homeschool, es una de las áreas, de la parte acá, de las áreas, uno de los temas dentro del área académica que preocupa mucho a los padres en esta etapa. Entonces nos vamos a pasear cómo podemos partir para tener una buena lectoescritura desde las necesidades de las áreas que hemos visto, desde cómo aporta el área motriz, cómo lo hago a nivel de lenguaje, cómo lo hago, para que solito caiga por su propio peso la lectura y la escritura. Y se van a dar cuenta, vamos a romper parámetros en donde tengo que empezar del coquito, o tengo que empezar del libro, o tengo que empezar de la pizarra. No, ustedes se van a dar cuenta que es más sencillo de lo que imaginan. Así es que el día jueves se las veo y ahí les damos anuncios de un próximo taller que vamos a tener también. Vamos, Paola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, yo tengo dos hijas. Con la primera hice homeschool. Bueno, lamentablemente me quedé poco tiempo porque, bueno, hubo un tema de salud ahí que ya hemos superado. Pero una de las cosas, y bueno, y tengo una bebé, ¿no? Con la que estoy proyectando hacer lo mismo, porque la otra tuvo que volver al sistema por este tema de salud, ¿no? Una de las cosas que un poco a veces me desaniman, así como que me jalan y me vuelven a llevar, es el tema de movimiento de los niños, ¿no? O sea, los niños que son inquietos, ¿no? Con mi hija, por ejemplo, en el día a día también lidiamos con eso, ¿no? ¿No? Por ejemplo, a la hora de comer, esta que quiere hacer gimnasia, esta que trae un libro y tal, ¿no? Entonces, y claro, y en el homeschool le costaba mucho el tema de poder estar en una actividad más pasiva, ¿no? Incluso yo la dejaba desplazarse por la habitación y tal, pero a veces eran cosas que tenía que escribir, pensar y tal, y bueno, pues era un poco más difícil con el movimiento, ¿no? Esa es una de las cosas que me preocupa, por ejemplo, para poder, otra cosa, otra vez,
aplicar este sistema en mi hogar. Repíteme la edad de tus pequeñas, por favor. La primera está bebé, todavía no tiene el año, está en los 6 meses, y la otra sí, 10 años, bueno, 9. Ya. Hay un tema hay una palabra que mencionaste, Paola, la palabra pasiva. El homeschool, y sobre todo en la primera infancia, no tiene que ser pasivo. Es más, el homeschool en la primera infancia es mucho más activo de lo que imaginamos, porque desde que se despiertan, se asean, vienen, hacen las cosas, suben, bancan, brincan, lavan, sacan, recogen, están todo el día en actividad. Cuando hablamos de pasividad, a veces es cuando nos llevamos la escuela a la casa, ¿no? De alguna manera te toca escribir, toca esto, toca el otro, es más por el sistema escolarizado. Yo les voy a decir algo bien extremo, pero real, y que si lo hacemos bien, esto funciona. Si un homeschooler en primera infancia nunca agarrara una hoja, no le afecta la vida. No le afecta la vida si no agarra un libro, si no sigue, si tú eres consciente de las áreas de desarrollo y no las obvias en tu día a día, es decir, eres consciente que el niño necesita moverse, de que el niño necesita atender sus necesidades emocionales cuando sucede un conflicto en el día a día, en el momento a momento, cuando eres consciente que el niño necesita comunicarse, necesita mirarte, necesita hablarte, necesita que le prestes atención, necesita que lo mires, necesita que juegues con él, va a aprender más de lo que imaginas, mucho más y más de lo que imaginas o de cualquier otra currícula pueda brindarte, sin necesidad de agarrar una hoja. Y es más, es curioso porque cuanto más atiendes la necesidad área por área, solitos llega un momento en que quieren agarrar cuaderno. Mi hija nunca aprendió a leer. Es más, me sorprendió porque aprendió a leer a los 5 años y nunca fue mi intención enseñarle a leer, nunca. Es más, no estuvo dentro de mi chip, mi currícula, nada, nunca fue mi intención. Y menos agarraron un libro. Cuando yo comienzo a frecuentar hace muchos años a Elenita y a Nora, ellas sí me ayudaron mucho con el tema habían unos folletos, unos libros que ellas seguían con sus pequeños. Me llamó la atención. Y al ver que tantas mamitas lo llevaban, yo me sentí floja. Yo dije, qué barbaridad, yo no estoy llevando nada. Ya, yo también quiero, lo voy a comprar. Lo compré cuando ella tenía 3 años. Le compré todo el pack de 3 añitos. Pero mi pequeña tenía un tema motriz. Ella es hipotónica hiperlaxa. Ella no puede, sus músculos van a otro ritmo. Su nivel motriz a los 3 años era como una pequeña de 1 año, a los 4 como una de 2, a los 5 años era como un nivel motriz de 3 años, y recién ahora que tiene 7 años ya se está nivelando como una pequeña de 6 años. Por lo tanto, cuando el nivel motriz no va a la par, pero cognitivamente tú le podrías preguntar todo lo que quieras y ella sabía. Entonces, pero sus manos, entonces si tú ves que un niño no está preparado, y eso lo vamos a ver en tema de lectoescritura, su mano no está preparada para algo, tú no le vas a poner, no, porque toca, porque acá la currícula dice que tiene 4 años, le toca agarrar el lápiz y lo agarras porque lo agarras. No, no va. Entonces, ella usaba crayolas que era para 2, 3 años, pero esa necesidad la sabía yo. Obviamente no había alumnos con el cual se compare, no había una maestra que le exija, no había el tema alguien que le haga bullying porque, oye, ¿cómo estás agarrando las crayolas de bebés y estas cosas? No estaba expuesta a esas necesidades, a esas emociones negativas que podría ocasionar un daño emocional en ella. Entonces, ella nunca se enteró de que estaba yendo a otro ritmo. Este año le evaluaron con el Colegio Sombrilla que nos apoya, le hicieron una evaluación psicológica y me gustó mucho el reporte que dieron. Y yo sabía, me dijo, ella tiene un nivel motriz de 5 años. Y en mi mente, ha mejorado porque estaba mucho más atrás, ¿no? Entonces, cuando uno conoce esas áreas, te vas a dar cuenta que puedes respetar el ritmo. Cuando ella comienza a agarrar hoja a los 5 años por sí sola, a los 5 años recién hizo los folletos de 3 años. Ya, ella lo comenzó y me acuerdo que abrió el libro y yo dije, pues será una hoja, 2 hojas, se hizo 25 hojas en un día. Y yo
¿quién la para? Dios mío, decía yo, ¿por qué? Porque ya estaba, mamá, ¿qué dice acá? Dice que aquí dice pintar, y ya estaba pintando con sus crayolas suaves, ¿no? No hubo necesidad de... Una cosa es que te hagan hojas porque aman y porque lo disfrutan y les gusta, y otra cosa es que lo hagan porque es la presión, es la tarea, repite las planas y todo lo que hagan. Son cosas muy distintas. Entonces, el homeschool en primera infancia es activo. Es activo. Cuando tú respetas cada área, es imposible que el niño esté sentado. Si en algún momento lo logras ver sentado por su propia voluntad y ellos quieren hacer las planas, que lo hagan, pero porque es el resultado de. Entonces, tu niña, tu pequeña mayor está escolarizada, pero también tienes tiempo en que la ves en las tardes, ya sea por las tareas o algo. Trata también de tener esto, actividad con ella. Si está en cuarto, quinto de primaria, debe estar haciendo ya 4 operaciones, debe estar hasta ecuaciones ya les enseñan, creo, allí. Entonces, trata de siempre también aplicar con ella el mundo real. Nosotros a veces atendemos reforzamientos escolares y nos vienen de secundaria. Y a los niños de secundaria, porque trabajamos con escolares, yo les hago ejercicios de primera infancia. Obviamente no se tienen que enterar que estoy haciéndoles ejercicio de primera infancia. Las hago caminar, las hago que aterricen, les hago evaluaciones con su propio cuerpo porque tienen las matemáticas de manera muy abstracta. La tienen de una manera como que me aprendo la forma y no tengo ni idea de para qué me sirve, ¿no? Entonces tenemos que hacerlas aterrizar de que oye, figuras geométricas hay en todo el mundo, ¿no? Esto es un cuerpo geométrico, mira, si quieres ser arquitecto necesitas saber, entonces pum, como que se sorprenden, como que, oye, el mundo era así, ¿no? Entonces es algo que se pierde, y sobre todo después de la pandemia, en los colegios se ha perdido ese sentido. Están muy apurados por nivelar y todo, y se ha perdido. Es donde más nos han abundado las clases particulares. Pero trata de que sea activa. Cuando la enseñanza sea activa, respetando las áreas, ahora aún con tu bebé, se te va a hacer más sencilla las cosas. Listo, mamita. Perfecto, Carmencita. Ha sido un tiempo de tanto aprendizaje. Cada vez aprendo contigo y es algo que siempre les digo a las mamás, ¿no? Pienso que hasta el día que nos moramos uno va a estar siempre aprendiendo y aprendiendo. Y escucharte y ver, traer todo, la actualización en cuanto a la primera infancia, cómo es el desarrollo. Ha sido bastante rica esta enseñanza. Hay mucho deseo de escucharte el próximo ya el jueves. El link es el mismo, así que ese ahí ya está listo. Lo voy a volver a compartir lógicamente ese mismo día, pero es el mismo con el que han ingresado. Así que les animo a conectarse, a invitar también a otras mamás, no necesariamente homeschoolers. Hay mamás que no hacen homeschool, pero hacen un apoyo en casa. Es lectoescritura. Entonces, allí es muy bueno que puedan invitarlas, que se conecten para que ellas tengan también estas herramientas, ¿no? De estos recursos valiosos para poder guiar mejor a sus niños en esas etapas tan importantes que el día de hoy lo hemos visto, ¿no? Uno como que ya chiquito no aprende nada, puro juego, nada más, no, pero hay una intencionalidad y para esto era este webinar sobre la primera infancia, ¿no? El homeschool en la primera infancia. Gracias, Carmencita, que tengas una linda noche. Gracias a todos los que ya se han quedado hasta tarde. Nos vemos el jueves con la siguiente sesión de Carmen sobre homeschool en la primera infancia. Gracias. Buenas noches a todos. Bendiciones y nos vemos el jueves. Hasta luego. No.